Bueno, lo primero de todo, millones de gracias por la invitación y mil disculpas por no poder estar ahí con vosotras y con vosotros este tiempo tan maravilloso que nos está acompañando esta última semana, pues no he podido acudir, pero bueno, gracias a las nuevas tecnologías, pues así podemos vernos y compartir experiencias y bueno, espero que después de la charla, que espero que no sea muy aburrida y os sirva a todas y todos, pues podáis preguntar cosas y lo que necesitéis. Bueno, como he dicho, lo primero, agradecer a La Rioja Sin Barreras por hacer esta jornada de mujeres derribando barreras, que es fundamental, visibilizar la situación de las mujeres con discapacidad. Agradecimiento al ayuntamiento, a la concejala, como muy bien ha dicho, tenemos muchas más dificultades. Ahí tenemos, para empezar, una discriminación interseccional en el que no solo tenemos mujer y discapacidad, sino medio rural, etnia, orientación sexual, cualquier dificultad. Sobre todo lo que primero queremos decir es que somos mujeres, lo primero de todo. Somos heterogéneas, cada una tenemos nuestras circunstancias y por eso hay que trabajar individualmente con cada mujer. Nosotras, como siempre decimos, venimos un poco tarde en el movimiento de las mujeres con discapacidad, el movimiento feminista de mujeres con discapacidad, porque empezamos a reivindicar nuestros derechos en los años 90 y íbamos a las asociaciones de personas con discapacidad y nos decían que sois mujeres. Íbamos a las asociaciones de mujeres y nos decía que tenéis discapacidad, con lo cual nos encontrábamos ahí en un limbo de no encontrarnos en ningún sitio. Y por eso empezaron a crearse movimientos asociativos de mujeres con discapacidad. Los más veteranos vienen de Cataluña, Donas No Estàndards, y de Andalucía, Luna Andalucía. Os vengo a explicar un poco, por un lado, que hay dos grandes plataformas nacionales, lo que es la Fundación CERMI Mujeres y CEMUDIS, que es la Confederación Estatal de Mujeres con Discapacidad. Lo que es la Fundación CERMI Mujeres, al igual que el CERMI, tiene una representación política, por decirlo, representación de reivindicación, de representación de todas las mujeres con discapacidad, pues a la hora de normas, legislaciones que se hagan, reivindicaciones, que dentro de cualquier actividad del CERMI esté la perspectiva de género, ¿no? Que se tenga en cuenta las mujeres con discapacidad en todas las políticas que se trabajen. Se creó la Fundación CERMI Mujeres en 2014, con lo cual llevamos ya 7 años de trayectoria y trabajando ahí bastante en toda la reivindicación y en la participación. Fundación CERMI Mujeres es un patronato de 15 personas y después tiene un consejo de participación en el que se participan todos los CERMIs autonómicos, las comisiones de mujer de los CERMIs autonómicos, en las entidades estatales que tienen órganos relativos al trabajo de la mujer y discapacidad también. Y ahí llevamos trabajando para poder conseguir pues eso, la participación de todas las mujeres. Después está la Confederación CEMUDIS, la Confederación Estatal de Mujeres con Discapacidad. Nos diferenciamos de CERMI Mujeres en que somos una confederación de asociaciones y que estamos formadas por 10 entidades, ¿vale? Donas No Estàndards, como os he dicho, en Cataluña, ahora FAMDISA, lo que era Luna Andalucía, que esa se constituyó en el año 2000, ACADAR en Galicia, que se constituyó en 2009, Mujeres en Movimiento de la Comunidad Valenciana en 2007, Amanixer en Aragón en 2012, Amdas La Fonte en Asturias en 2001, Más Mujer Murcia en 2013, la Asociación Extremeña de Mujeres con Discapacidad en 2012, en la Asociación de Mujeres con Discapacidad Palencia NOMUDIS 2010. Como veis, estamos en 10 comunidades autónomas. Y la verdad que nos gustaría estar en todas las comunidades autónomas y en las ciudades autónomas también. ¿Qué hacemos? Nosotras ahí como entidades trabajamos
directamente con las mujeres con discapacidad. Es necesario y bueno, después Aris os contará un poquito más directamente las cuestiones que nos afectan a las mujeres con discapacidad, pero es necesario trabajar primero en las mujeres para que nos empoderemos, para que seamos capaces y tomemos decisiones por nosotras mismas. Y diréis, bueno, puede ser lo más fácil, pero la realidad, por daros unos pocos de datos, es que normalmente a la mujer con discapacidad se nos aniña, se nos asexua, como bien se ha comentado antes, y no se nos concede un poco el derecho de decidir. Normalmente, pues si encima tienes una pensión, pues se nos relega a las tareas domésticas, pues fíjate, estás en casa haciendo tareas y encima cobras una prestación. Como dato más concreto en ese sentido, fijaros, si más o menos dentro de toda la población somos un 10% personas con discapacidad, de ese 10%, un 60% somos mujeres. O sea que ya os podéis imaginar los datos tremendos que son. Pues de esas mujeres con discapacidad, el 65% de las mujeres están inactivas totalmente. Quiere decir que ni están en búsqueda de empleo. Con lo cual, hoy en día, en la sociedad que tenemos, el tener un empleo es la vía más directa de poder ser autónomas y decidir por nosotras mismas. Entonces, por eso es tan necesario que trabajemos en lo que es el empoderamiento, en la capacitación de las mujeres con discapacidad. Y por eso creamos las asociaciones de mujeres con discapacidad, para que estén en un clima de confianza, donde rompan sus propias barreras. Y bueno, se pueden hacer muchos métodos para que se empoderen, no solo haciendo talleres o terapias psicológicas, sino pues haciendo talleres de teatroterapia, talleres de literatura, intentando romper esas barreras, que vayan socializando entre las mujeres, que se hagan actividades en los que vean que hay más cosas más allá de la familia, porque lo que nos encontramos en las mujeres con discapacidad, pues como os he dicho, una mayor sobreprotección. Entonces, esa sobreprotección al final lo que produce es una autopercepción negativa, pero no quiero incidir en eso mucho para que Aris os comente más profesionalmente esos aspectos. Entonces, por un lado, trabajamos pues eso con las mujeres, trabajamos también con las familias, es fundamental trabajar con las familias, el que vean que nosotras, bueno, aquí no me veis, yo soy usuaria de silla de ruedas, pero el que nosotras propias tenemos que decidir por nosotras mismas, tomar nuestras propias decisiones, que nos equivocaremos igual que otras personas, pero tenemos que aprender a decidir, porque es que en los temas de violencia que comentaba antes la concejala, desde las entidades, tanto desde Fundación CERMI Mujeres como desde CEMUDIS, defendemos que se amplíe la cobertura a las violencias hacia la mujer, a las violencias machistas. ¿Por qué? Porque no solo es la violencia de género la que nos sucede, quizás igual es la que menos, aunque ahora os daré un dato según el último estudio, que es tremendo. La verdad que la violencia viene del entorno familiar, no tiene por qué venir de la pareja o expareja, sino que viene del entorno familiar, puede venir del entorno institucional, puede venir de muchos más entornos que no sean solo de la pareja o cónyuge o expareja o excónyuge. Y hace falta ahí ampliar esa cobertura, porque nos encontramos ahí las mujeres que a la hora de denunciar, primero, la falta de accesibilidad en general, pero si encima no tienes recursos en los que no te van a apoyar al hacer esa tremenda denuncia, pues aún es más difícil. Y la falta de credibilidad que comentaba antes también es muy importante. Hay una revictimización que también hay que trabajar en eso. Entonces, por eso los grupos de trabajos de mujeres son tan importantes, porque ven
que lo que se está viviendo ellas no es la vida normal. Hay muchas mujeres y niñas que no saben que lo que están viviendo es una violencia. Hay muchos tipos de violencia, no solo la física, que puede ser la más clara, ¿no? La violencia psicológica, pero la violencia económica. Como os decía, pues que las mujeres tienen una prestación, pero no les dejan decidir qué hacer con su propio dinero. La violencia estructural, la violencia obstétrica, la violencia ya institucional. Entonces, tenemos muchos tipos de violencias que son fundamentales que las mujeres lo sepan detectar para simplemente ya saber que esa vida no es la que ellas consideran una vida normal, sino que es una violencia que tienen que trabajar pues, o bien para poder denunciar y poder aislarse y llevar una vida independiente y autónoma. Y después pues socializar, el generar relaciones, porque en muchas ocasiones se depende de un cuidador que suele ser el agresor y el que abusa más en este sentido. Entonces, por un lado, como os he dicho, trabajar con las mujeres, trabajar con las familias, trabajar con los profesionales, el dar formación. Eso tanto lo hacemos CERMI Mujeres como CEMUDIS, es fundamental, puesto que ahí el visibilizar, el saber las reacciones en cualquiera de los aspectos de la vida, ya sea para que las mujeres con discapacidad vayamos al ginecólogo, que os parecerá igual una cosa de la más habitual, pero nos encontramos muchas mujeres con discapacidad que dicen como no tienen relaciones sexuales, que para qué van a ir al ginecólogo. Pues la salud sexual y reproductiva es vital, y más hoy en día con la prevención de cánceres y de cualquier otra patología. Pero claro, después vamos en el caso sobre todo de la discapacidad física, vamos a las consultas de ginecología y nos encontramos que no son accesibles las camillas y los mamógrafos según y cómo. Por eso es fundamental trabajar con los profesionales que sepan nuestras necesidades, como os he dicho, en el ámbito de la salud, después en el resto no tan específicos de mujer, cualquier ámbito de la salud, pues también todo lo que podamos mover por accesibilidad es fundamental. En el ámbito de violencia es fundamental trabajar no solo con el ámbito jurídico, sino también con el ámbito médico, puede ser de forenses o incluso en el ámbito de la salud, de lo que es la detección, ¿no? De situaciones posibles de violencia hacia las mujeres. Pero en el ámbito profesional, otro de los retos que tenemos también son los periodistas. El tratamiento que se hace normalmente cuando hay una violación, un abuso sexual hacia las mujeres con discapacidad, y sobre todo en según qué discapacidades, como puede ser la intelectual o la de salud mental, hay muchísimos más tabús y se nos echa la culpa a la discapacidad a que quede libre el violador o el abusador sexual, cuando los profesionales tienen que entender nuestra manera de decir no. Por ejemplo, aquí en Zaragoza hubo una noticia en la que liberaban a un violador porque resulta que la víctima, mujer con discapacidad intelectual, que además siempre decimos que no tienen por qué incidir en qué tipo de discapacidad es, no había dicho no. Bueno, esta mujer se había subido el pantalón 15 veces. Sí, eso no es decir no, pues lo que pasa es que hay que entender nuestras maneras de decir no. Entonces, el trabajar con los profesionales es fundamental. Y el trabajar con la sociedad en general para romper los mitos, romper las barreras que nos encontramos las mujeres con discapacidad. Eso intentamos trabajar todas las asociaciones. Podéis seguirnos como más activas la asociación Amanixer de Aragón, en la que elaboramos cómics para no estar siempre un poco protestando y eso, sino con humor romper barreras, en el que se ven situaciones en las que nos encontramos las mujeres con discapacidad, o vídeos también para romper esas barreras. ACADAR, la Asociación Gallega, también podéis seguirnos en redes, y nos movemos también
en ese sentido bastante intentando romper todas esas barreras, esos mitos que se crean sobre las mujeres. Y en eso estamos trabajando. Ahí, sobre todo, el trabajo principal, bueno, de Fundación CERMI Mujeres, aparte de reivindicar, uno de los hitos más importantes es que se ha conseguido eliminar la permisividad de que no castigaban la esterilización forzada a las mujeres con discapacidad. Se modificó el 3 de diciembre del año pasado, que es un logro importantísimo, porque ¿qué pasaba? Pues que, mira, por la comodidad de no tener el efecto del embarazo no deseado, vamos a esterilizarla, pero sin informar y formar a las mujeres con discapacidad. Os puedo decir que el 99% eran casos de mujeres. Podría haber algún caso de hombre con discapacidad, pero ya os digo que el 1%. ¿Qué pasa con este caso? Que quien tiene, hasta ahora, que como ya ha habido modificación del Código Civil, que quien tiene la potestad de conceder esa esterilización era el juez. Y para eso había que promover una incapacitación civil, con lo cual se eliminaban los derechos civiles de las mujeres y niñas con discapacidad. En muchas ocasiones se rehabilitaba la patria potestad, con lo cual los padres seguían decidiendo, o bien se nombraba a un tutor o una tutora para decidir por ello. ¿Qué es lo que nos pasaba? Y además es una de las peticiones que hacíamos desde las entidades de mujeres, que al no haber un efecto no deseado de un embarazo, hay muchos mayores casos de abusos sexuales en mujeres con discapacidad esterilizadas. No solo es ya el que la mujer con discapacidad no sepa que la han esterilizado, bien permanentemente o a través de procedimientos anticonceptivos, sino que encima, como no hay un embarazo, hay mayores abusos sexuales. Hace poco estuve hablando con el fiscal jefe de Huesca y solo a principios de año había 12 denuncias ya de mujeres con discapacidad, os hablo de Huesca, de mujeres con discapacidad intelectual de abusos sexuales. La verdad que los datos son tremendos porque les estaban limitando todos sus derechos civiles, todos sus derechos humanos, y todo por una consecución de no tener un embarazo. Y sin comunicarlo nos encontrábamos alguna mujer con discapacidad intelectual que decía, mira, un parche para adelgazar, y tú sabes que no, que es un parche anticonceptivo. Entonces eso se consiguió a finales del año pasado. Ahora lo que nos gustaría y que se va a trabajar en ello es que se lleve a la práctica, porque una cosa es cambiar la ley y que en el Código Penal ya no se despenalice esto, sino que encima pues se pueda llevar a la práctica y no haya más esterilizaciones forzadas. Que lo que queremos es que las mujeres estén formadas e informadas desde el principio del procedimiento que se les vaya a hacer y que puedan decidir por ellas mismas con el apoyo necesario. Que ahí enlazo con la modificación del Código Civil que hemos tenido y que por aquí puede venir también muy importante en lo que es la sustitución de las tutelas y curatelas por un apoyo a la toma de decisiones. Por si no lo sabéis, todo esto viene por la Convención de Naciones Unidas de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que se aprobó en 2006 en Nueva York y que España lo ratificó en 2008 con su protocolo también en 2008. Es importantísimo porque hay que haber ido adaptando la normativa española a esta convención. El concepto de esta convención es pasar de un modelo médico en el que, pues eso hablábamos de discapacitados, minusválidos, tal, que la discapacidad era lo que pesaba y lo que nos cualificaba, y no al modelo de la convención actual, que es el modelo social. Ante todo somos personas que tenemos una circunstancia que es una discapacidad, ya sea física, orgánica, intelectual, de salud mental o sensorial, pero que si la sociedad no pone medios para eliminar las barreras, tendremos
esas dificultades. Es la sociedad la que, no eliminando las barreras, la que no incluye y la que no genera esa real inclusión de todas las personas. Siempre trabajamos, como os he dicho al principio, en que somos realidades individuales, que nadie es igual que nadie. No por ver a una mujer en silla de ruedas, la siguiente mujer que veas en silla de ruedas va a ser igual, sino que todas tenemos nuestras circunstancias y nuestras necesidades. Y en eso se basa, en la diversidad y en la diferencia, es lo fundamental. Y sobre todo en que si la sociedad pone los medios adecuados para eliminar barreras, a ver, eso se puede ver muy gráficamente físicamente. Si tenemos todos los edificios sin escaleras, con ascensor y con todo, no vamos a tener ningún problema los que tengamos movilidad reducida para movernos. Pues en eso pasa en todo. Entonces, al pasar a este modelo social de la discapacidad, no tiene que haber sustituciones de toma de decisiones, no tiene que haber sustituciones de la voluntad, tiene que haber apoyos. Si en la discapacidad física o sensorial vamos a necesitar un asistente personal o una asistencia personal para nuestras actividades de la vida diaria, para poder ser autónomos, pues en el caso de discapacidad intelectual o de salud mental van a necesitar una persona, siempre según los grados, por supuesto, porque también existe la curatela sustitutiva, no podemos generalizar todo, pero lo que hay que hacer es que haya una persona de apoyo a la toma de decisiones, en lo que se apoye las necesidades. Entonces ahí en Fundación CERMI Mujeres este logro es importantísimo. Es más, pasado mañana en Madrid, para decirlo exactamente y que no me equivoque, os voy a decir el nombre, pero va a haber un acto del gobierno en el que se va a hacer un reconocimiento por el día 3, que es toda esta semana que se está trabajando, se va a hacer un reconocimiento a las mujeres y niñas con discapacidad víctimas de esterilizaciones forzosas, con lo cual es un logro muy importante. Es muy importante también lo que se trabajó desde CERMI Mujeres y desde el CERMI estatal en esta convención, porque se consiguió un artículo específico de las niñas y mujeres con discapacidad. El que se reconozca como colectivo especialmente vulnerable y que hacen falta más medidas de acción positiva para que logremos salir de una misma partida que los hombres con discapacidad o que el resto de mujeres, es fundamental. Este artículo 6 de la Convención costó muchísimo sacarlo y os pensaréis, pues los países musulmanes y tal, pues no creáis que el Vaticano tampoco quería sacar este artículo. O sea que es tremendo. Y ahora otro de los trabajos importantes de CERMI Mujeres, no sé si habéis oído, es el cambio de la Constitución española, perdón, el artículo 49, en el que por fin se nos deje de llamar disminuidos por personas con discapacidad. A ver, en el 78 era muy moderno. Yo, por ejemplo, trabajo, soy la presidenta de DEFA ahora, que antes era Disminuidos Físicos de Aragón, también de los años 70, pero tenemos que avanzar y somos, como decimos, personas, hombres y mujeres con discapacidad, pero ante todo personas. Y en eso es lo que se nos tiene que valorar. Y este artículo 49, que presentaron una enmienda a la totalidad PP y Vox, que esperemos que ahora en la tramitación parlamentaria ya, bueno, pues no lo sabemos, pero esperemos que el PP no haga como hasta ahora, es la primera Constitución española que también reconoce la realidad de las mujeres y niñas con discapacidad, que igual por eso está generando tanta controversia, pero que es fundamental a la hora de conseguir medidas de acción positiva, como os decía, para conseguir el puesto de salida en la misma situación. Tenemos problemas en cuestión de violencia, de que los recursos comunitarios sean plenamente accesibles para que podamos acceder. Tenemos cuestiones, como os he dicho, en salud, en el trabajo, porque primero, la formación de las mujeres con discapacidad, bueno, os diré un poquito, es más baja que en los hombres con discapacidad y que las mujeres sin discapacidad, con lo cual tenemos que conseguir mayores bonificaciones
o mayores ayudas a la hora de la contratación. Incluso en las ofertas empresariales suelen ser más dirigidas a hombres que a mujeres. Pues hay que trabajar en eso también, el ir consiguiendo mayores ayudas para contratar y que las mujeres con discapacidad estemos activas. En cuanto a Fundación CERMI Mujeres, otra de las cuestiones que queremos empezar a trabajar ahora, y se están haciendo aportaciones a la ley de trata, porque es una de las cuestiones que no se habla tanto y que hay muchos casos de mujeres con discapacidad en trata e incluso en prostitución, en la que los puteros les entra morbo el acostarse con una mujer con discapacidad. No sabemos si porque aún hay más sentimiento de superioridad, porque al final, bueno, lo que es la prostitución no es tanto la cuestión sexual, sino la superioridad del hombre sobre la mujer, que hacen todo lo que quieren con ella. Pero cada vez está aumentando más estos casos. Y después se quiere trabajar en eso mucho, se está haciendo aportaciones al proyecto de ley de trata y también se hicieron bastantes aportaciones que nos han reconocido y que esperemos que sigan así en su trámite parlamentario en la ley del sí es sí, en la de violencia sexual, en la que queríamos reconocer la esterilización forzada en esa ley, pero nos dijeron que era violencia obstétrica. Ahí no compartimos esa opinión porque, como os decía, al haber esterilización forzada hay una mayor posibilidad de abusos sexuales, con lo cual hay una violencia sexual. Pero bueno, iremos poco a poco y seguiremos trabajando en ese sentido. Y después también, ahora ya me pasó a CEMUDIS, como ahí teníamos, normalmente nuestro trabajo es el apoyo a entidades que normalmente suelen ser pequeñitas, y yo aquí os animo a ver si en La Rioja conseguimos que haya una asociación de mujeres con discapacidad, o por lo menos empezar a gestionar una sección de mujeres ahí en La Rioja sin barreras, porque nos gustaría el que poder estar representadas y poder ir trabajando. Como os decía, es fundamental el clima de confianza. No queremos generar recursos iguales que las asociaciones de personas con discapacidad o las asociaciones de mujeres, sino crear clima de confianza y trabajar por aquellas especificidades y que los recursos comunitarios para las mujeres sean plenamente accesibles. Y en CEMUDIS, como os digo, ya nos constituimos en el 2009. Al ser plataforma nacional, las subvenciones con las que trabajábamos principalmente es el IRPF a nivel nacional, y con los cambios que hubo, que solo se quedó una pequeña parte a nivel nacional, ya no podíamos hacer atención directa, porque ahí lo que hacíamos era apoyar a las asociaciones para que tuviesen sus técnicas. Pues dijimos, tenemos que hacer un mapa y saber exactamente cómo está la situación de las mujeres con discapacidad, porque es una de las cosas que reclamamos todas las mujeres con discapacidad, que en los estudios no hay ni en lo que es en la macroencuesta de violencia, ni en cualquier estudio, una separación por sexo y discapacidad, ni por el tipo de discapacidad e incluso el grado de discapacidad, que también pediríamos, porque no es la misma situación la de las mujeres según qué discapacidad y según qué grado. Y desde CEMUDIS dijimos, oye, vamos a intentar hacer una especie de mapa, ¿no?, de la situación sociolaboral de las mujeres con discapacidad. Y durante 3 años hemos hecho un estudio, que además allí con La Rioja Sin Barreras colaboró con nosotras un montón, y hemos hecho encuestas online durante 3 años, 18, 19 y 20, que el otro día presentamos los datos más importantes y los podéis encontrar en nuestra página web sin ningún problema, pero porque queríamos ver una especie de mapa. Una cosa es, pues eso, lo que hablamos entre nosotras, las mujeres que nos vienen
a las asociaciones y demás, pero intentar llegar más allá, ¿no?, de las mujeres que no van al asociacionismo, ¿no?, por decirlo. Y la verdad que salieron datos muy curiosos, por deciros. Fueron encuestadas 10.500 mujeres durante esos 3 años, ¿vale? En tipo de discapacidad, la mayoría era física o orgánica, porque eso sí, tanto CERMI Mujeres como CEMUDIS trabajamos con todas las discapacidades que no os lo he dicho. Y el tipo de discapacidad, pues eso, el 67 fue física orgánica, mental 18, intelectual 16,7 y sensorial 16,7 también. Y grados de discapacidad, la mayoría entre el 33 y el 44. En más del 65 había nada, un 23%, muy poquito. Las edades lo hicimos entre 16 y 65 años por ver lo que era la edad laboral entonces, y la mayoría que contestaron fueron entre 36 y 55 años. Al aumentar la edad, aumenta el porcentaje de personas que tienen reconocida de manera definitiva la discapacidad. Y también aumenta el número de mujeres con discapacidad, más mujeres mayores, por la edad que consiguen la discapacidad. Fijaros, hace unos años el nivel de analfabetismo que había en mujeres con discapacidad era tremendo, tanto como que era un 17%, pero que desde que se implantó la enseñanza obligatoria eso se ha ido reduciendo. Nada, queda un 1%, muy poquito, igual no llega ni al 1%. En los datos que nos salían, menos del 1%. Y la mayoría de formación era casi todo en primaria y en la ESO. Sí que había mujeres de educación especial y después, a medida que aumenta la formación, FP, bachillerato o universitarios, era sobre todo, lógicamente, en discapacidad física, orgánica y sensorial, pero en salud mental no tendría por qué haber inconveniente. Entonces, la verdad que en eso más o menos era lo que nos imaginábamos, pero que sí que ha ido aumentando la formación, pero no se refleja ni en los puestos de trabajo ni en los salarios. Hay un informe anual que se elabora de personas con discapacidad. Lo que pasa es que está segregado el dato de mujeres con discapacidad, pero no el de hombres con discapacidad. O sea, está el total y mujeres, y no está el de hombres, no puedes comparar. Y tampoco por el tipo de discapacidad que nos gustaría que estuviese, y que está muy bien por si lo queréis consultar, que es muy importante. Y después, en tipo de hogar también queríamos saber un poquito, ¿no? Como no queríamos, porque las encuestas de empleo sí que son mucho más, pero en tipo de hogar no teníamos muchos datos. Y en discapacidad física y orgánica, la mayoría vive con su pareja e hijos. Los siguientes más eran que viven en otra situación, o se referían, porque después vive con su pareja o vive sola también la mayoría y vive con sus hijos. Entonces, pues otra situación nos imaginamos que ahí es en el sentido de vivir o en un piso tutelado o en alguna residencia. En discapacidad sensorial también la mayoría vive con su pareja y su hijo. En cambio, en discapacidad intelectual, porque es mucho la diferencia, en física orgánica el 27-28 es con su pareja e hijos, en intelectual el 46% es en otra situación, o sea, en lo más seguro en algún recurso institucional. Y en salud mental también hay bastante, el 29% en otras situaciones, y con su pareja baja el 15%. Entonces ahí sí que hay. Ya os pasaré de todas maneras para que tengáis la presentación más importante de los datos y así lo podáis pasar a todas las asistentes. En situación laboral, la verdad que nos encontramos que lo que os decía, un 35% de las mujeres con empleo, y el resto está o en búsqueda de empleo o jubilada, prejubilada, pero hay muchas que sin ningún tipo de prestación.
porque además al no haber trabajado también es imposible que se consiga la incapacidad laboral en el caso de que haya un agravamiento o alguna discapacidad. En cuanto al contrato de trabajo de las mujeres que encuestamos, los contratos temporales predominaban en estratos de edad más jóvenes y después había, cuanto más mayores, más contrato indefinido. Y las mujeres con discapacidad intelectual o mental tenían los salarios más bajos y hay hay un 34% de las mujeres encuestadas que tenían menos de 900 euros mensuales y entre 900 y 1.500 el 45% restantes. A partir de 1.500 hay un 10%, no llega a un 1%, o sea, muy poquito. Y aquí sobre todo se destaca pues, que las mujeres con trastornos de salud mental o intelectual son las que más bajos salarios tienen. Y en puestos o categorías profesionales, que es lo que os decía, que aunque va habiendo más formación en discapacidad física o sensorial, en cambio no se traduce en los puestos. Un 38% son ocupaciones elementales, técnicos medios ya baja a un 17% y puestos de dirección no llegan ni al 0 ni al 5%, o sea, imaginaros. Con lo cual hay que seguir trabajando en ese sentido y por eso la charla, lo que es participación, empoderamiento es fundamental. Si no estamos en órganos de decisión, ya sea de movimientos asociativos de mujeres, ya sea de movimientos asociativos de personas con discapacidad, ya sea en las asociaciones vecinales, en donde queramos, en un partido político, en sindicatos, donde queramos, pero ahí tenemos que estar las mujeres con discapacidad para que se vea en primera persona nuestras necesidades y en los órganos decisorios. En el movimiento asociativo todavía queda mucho porque estemos ahí las mujeres con discapacidad. Aprovechemos, perdonad que se me reseca la boca, aprovechemos que si usamos las asociaciones de mujeres, si va de rampa de lanzamiento de participación para participar en cualquier ámbito de la sociedad es fundamental. En cuanto al empleo, mujeres que llevan sin empleo son un 17% que nunca han tenido ningún empleo. Menos de 6 meses, otro 17%. Y entre 6 meses y 2 años, un 23%. O sea que en empleo todavía nos quedan muchos datos para seguir adelante. Entre los motivos que ellas decían para no encontrar empleo es por la discapacidad, en primer lugar. Con lo cual es muy importante, como os decía, trabajar no solo con las mujeres, sino también con el movimiento empresarial, movimiento de la sociedad y familiar. Por la edad hay un 28%, o porque encontrar empleo es difícil para cualquiera, pero aquí es destacable que sobre todo las mujeres con discapacidad mental y sensorial son las que en mayor medida señalaban el motivo de la discapacidad. Pero queríamos saber un poco también, y además en esto se nos ha quedado un poco descolgado, no hemos querido tampoco incidir mucho, el conocimiento sobre herramientas tecnológicas. Hoy en día son fundamentales y aunque terminamos la encuesta en el 2020 ya en plena pandemia, no quisimos cambiar los ítems, las preguntas que hacíamos para no desvirtuar las encuestas anteriores. Pero hemos detectado que durante la pandemia, ya os he dicho, si la mayoría de mujeres no tienen empleo o lo tienen muy bajo y la prestación económica normalmente será la no contributiva, la falta de acceso a recursos tecnológicos es mucho mayor y también el acceso a esa formación. El nivel de conocimiento, según esta encuesta, nos decía que al 40% tenían un conocimiento a nivel de usuario y un 27% a nivel básico. Y es fundamental y es una de las cosas que estamos trabajando desde las asociaciones de mujeres con discapacidad. Ahí sobre todo se destacaba cuanto más mayores las mujeres, más dificultad o más el nivel más bajo, ¿no?
pero bueno, hay que trabajar en eso. Y después en... Uy, perdón, que además no me he preparado agua. Aquí, sobre todo, con lo que queríamos enlazar y ver también situaciones que no pueden permitirse. Y, por ejemplo, un gasto de más de 650 euros, la mayoría de mujeres no se lo podían permitir. Que bueno, que igual no son gastos bastante avanzados, pero un imprevisto de 650 euros, de una avería o yo qué sé, es tremendo. El 61% de las mujeres sin empleo no podían acceder, pero de las mujeres con empleo el 46%. El ir de vacaciones una vez al año sin empleo no podía acceder un 53% de las mujeres, con empleo un 37%. El asumir el pago de los gastos de la vivienda, al no tener empleo un 34% no podía acceder a esos gastos, con empleo un 21%. O sea, hay datos en los que se ve, y además siempre lo decimos, que y en ese informe Olivenza sale que la cara de la pobreza es de la de mujer con discapacidad. En pobreza severa están alrededor del 7% de mujeres y en pobreza media un 17%, un 24% de mujeres con discapacidad en situación de pobreza. Entonces, eso es muy importante. Claro, esos gastos imprevistos, si lo cruzamos con la situación familiar, mucho mayor es más dificultad para aquella que vive sola y para la que vive con hijos sin tener pareja. El resto, pues también la que vive con pareja es la que menos dificultad tiene, y la que vive con pareja con hijos menos, y sin núcleo familiar más o menos. O sea, las que más dificultades tienen, la que vive sola y la que vive con los hijos sin pareja. Después le preguntábamos la dificultad para realizar actividades de lo que eran de la vida diaria, ¿no? Y nos encontrábamos en física u orgánica que el desplazamiento fuera del hogar suponía un 49% de todas las mujeres dificultad el salir de su casa. Para las actividades de la vida doméstica también le suponía un 48% de dificultad para realizar esas actividades, igual que la participación social, un 48%, y el autocuidado, un 44%. En las mayores dificultades que se encontraban las mujeres con discapacidad sensorial eran la participación social, con un 52%, y el desplazamiento fuera del hogar, un 42%, baja más que en la discapacidad física u orgánica. En discapacidad intelectual, las mayores dificultades que tienen es participación social y autocuidado. Y en salud mental, la participación social y autocuidado. Como se nota en aquellas discapacidades que hay mucho más tabú, más dificultades de relaciones sociales. Nosotros les preguntábamos el carácter de las personas que les ayudaban, que problemas de accesibilidad, entorno y vivienda también nos parecía muy importante. En el mayor dificultad que se tenían era en los itinerarios urbanos, aceras, pasos de cebra, etcétera. Un 24% de las mujeres determinaban que ese era el mayor dificultad de accesibilidad en el entorno. Después seguía el acceso a los servicios públicos, comercios, administraciones, transporte público y mobiliario urbano. Después lo demás, elementos comunes, aseo y ducha, mobiliarios electrodomésticos, puertas de acceso a la vivienda, otros espacios de la casa, había menos. Como se nota que pues nos hemos ido adaptando nuestra vivienda a nuestras necesidades, pero lo que no depende de nosotros, hay muchas más dificultades. Y después preguntábamos por la autonomía para tomar decisiones, que es lo que os estaba comentando que es fundamental. Y aquí nos chocaba el que el porcentaje de la no toma de decisiones salía muy bajo, o el que las mujeres tomaban decisiones de manera autónoma salía muy alto, con lo cual nos chocaba, y puede ser enlazar esto con encuestas posteriores para ir analizando estos temas, en el que la concepción, como os decía, por ejemplo, el tema de violencia o el tema que las mujeres lo tienen normalizado, que piensan que es una situación habitual, una situación normal, y en cambio están tomando decisiones
por ellas mismas. Es que nos salía, por ejemplo, la decisión de dónde trabajar o que el 23% no tomaban sus decisiones. O sea, un 76% sí toma decisiones por sí misma. En maternidad, que es lo que hemos dicho y lo que la concejal ha dicho tan importante, que no toman decisiones sobre eso el 16%, que un 84% sí toma decisiones sobre esa situación, con lo cual nos choca y creemos que en eso se vive en una realidad que no es la que es así. Bueno, en dificultades para relacionarse, como os he dicho, la mayoría es en discapacidad mental, tanto con amistades y familiares como sentimental y sexualmente. Ahí la mayoría es en discapacidad mental. Y preguntábamos la participación en asociaciones también, que era muy importante. Y la verdad que sí, de forma activa nos decían un 42%, sobre todo en discapacidad intelectual. Y raramente un 21%, nunca un 30%, o sea que nos queda bastantes mujeres por las que poder acceder y que se acerquen a las asociaciones y buscar otras vías de participación, que creo que es fundamental. Y los servicios recibidos para personas con discapacidad, ahí depende un poco del estrato de edad y tipo de discapacidad. Los cuidados médicos o sanitarios o atención psicológica eran los mayormente solicitados. Después venía rehabilitación, orientación laboral y, por último, ocio y tiempo libre, que creo que habría que darle la importancia que tienen. Y queríamos también saber un poco cómo se sentían discriminadas. Y la mayoría, un 57,5%, se han sentido discriminadas. Muchas veces un 14%, pero algunas veces un 40%, sobre todo en discapacidad mental y aquellas que tenían un grado de discapacidad mayor o igual al 75%. En los ámbitos de discriminación que les preguntábamos era sobre todo en relaciones sociales, participación y actividades de ocio y cultura, y en el ámbito laboral. Después en el educativo, sanitario, transporte y administrativo burocrático, menos gente, pero sobre todo en el ámbito laboral y en el de ocio y cultura. Pero también preguntábamos si habían denunciado estas discriminaciones y la mayoría no. El 52% decía que no consideraba las ayudas que hubiese suficiente. El sistema está hecho para que el que es diferente siempre pierda. Creo que es muy difícil demostrarlo, así que mejor dejarlo, causaría más problemas. Pues eso, miedo, impotencia, creer que no tiene importancia, no tiene solución, sería una pérdida de tiempo, desconocimiento, la comodidad de no hacer nada. O sea que ahí nos hemos encontrado que hay una falta de denuncia tremenda. Y pequeñas preguntitas de violencia, en el que nos decían que el 27,4% sí había sufrido violencia, o sea, más de una, con una cada 4, una cada 5 mujeres habían sufrido violencia. Y no tiene por qué ver los estudios, porque aunque el 32% es estudios primarios, pero venía bastante repartido, el 33% estaba en desempleo, sí que en salud mental había un 43%, y cuando las mujeres teníamos del 65 al 74%, también había mayor dificultad, pero el grado, el tanto por ciento de mujeres que han sufrido, que han padecido violencia es tremendo. Y preguntábamos los tipos de violencia y, por supuesto, la psicológica llegaba prácticamente al 80%. Física había un 50% y después ya venía sexual, económica, estructural, cultural y obstétrica. Y el 57,7% habían vivido más de un tipo de violencia. Entonces queríamos tener este mapa que después queremos ir trabajando en lo que es detallando, ¿no?, algunos de estos temas que tan importante es y que pedimos tanto desde Fundación CERMI Mujeres como desde CEMUDIS el que haya estudios específicos. Tanto la macroencuesta de violencia de la mujer, que en el 2019 sí que por fin sacó un apartado de mujeres con discapacidad, pero ya te ponen
que no es un punto que sea suficientemente representativo, porque entrevistaron a 567 mujeres. Con lo cual, nosotras ahí queremos seguir trabajando, seguir visibilizando y sobre todo, que es lo que os comentaba desde el principio y además se me ha olvidado, en el caso de violencia, en el último informe de lo que es la delegación de violencia, ha salido que de las mujeres asesinadas en el 2020, el 20% de mujeres tenían discapacidad. Con lo cual, sí que se había ido analizando otros años, a posteriori, una vez que habían sido asesinadas, el que un 10% normalmente había mujeres que tuviesen una discapacidad reconocida. Y otra de las cuestiones que también pedimos que se sepa y que se estudie es cuántas mujeres adquieren la discapacidad por la violencia de género, que es fundamental. Entonces, pues en ese sentido, estamos queriendo trabajar y que sea una visibilización, ¿no?, de las necesidades específicas de las mujeres y niñas con discapacidad. Y como decía el título de mi charla, el estar ahí, el participar, el que estemos es fundamental, y por eso hay animaros a que se consiga una asociación, una entidad, sección, como se quiera empezar, pero que haya un grupo específico de mujeres con discapacidad. Los resultados de los grupos específicos son muy positivos y la verdad que sobre todo es muy reconfortante el que puedas decir que estás ayudando a que las mujeres se empoderen, a que decidan por ellas mismas, a que sepan los recursos que tengan y que sean dueñas de su propia vida, que sean lo más autónomas posibles. Eso es fundamental. Y yo os iba a dejar ahora a ver si queréis pues participar, preguntar. Creo que vamos bien así de tiempo, ¿no, Virginia? Sí, sí, lo que digáis. Yo no, porque quiero dejarle a Aris que incida ahí en los mitos, en todas las cuestiones específicas. No quiero pisarle el terreno. Y creo que es fundamental como siempre decimos, trabajar en sororidad, apoyándonos todas las mujeres, también involucrando a los hombres. Es fundamental porque somos un 50% de la sociedad y ahí tenemos que estar entre todos, pero que ante todo somos mujeres y no queremos, pues eso, que no se nos reconozca el derecho a ser madres, que no se nos reconozca el derecho al empleo, a decidir por nuestra vida, a hacer lo que nosotras decidamos, sea bien o mal, como cualquier otra mujer o cualquier otra persona. A Marta, antes de algún interés con todo lo que ha comentado sobre los datos que han arrojado estos últimos estudios. Espera, que si no, no se oye bien. Hola. Nada, decía si nos puedes contar alguna experiencia personal. No, si se la oye. Hola. Ahora sí os oigo, Ahora, que os iba a vale. decir, no oigo. Nada, te decía a ver si nos podías contar alguna experiencia personal así que te parezca muy significativa. No sé, algún De caso. las discriminaciones que nos encontramos. Sí, Pues yo, por ejemplo, la última vez que fui a la ginecóloga, que sería antes de la pandemia, pues hace 3 años, con 45, que te suben a la camilla entre 3 o 4 y de repente la enfermera te dice: hoy no te pregunto si has tenido relaciones sexuales. A ver a qué mujer de 45 años se le pregunta eso. ya. Eso Sí, es un sí. ejemplo. Tenemos de otras
conocidas con discapacidad física, mayor de 18 años, que ha ido a pedir la píldora el día después y le han obligado a que fuese su madre. Cuando Si eres mayor de edad, no tienes por qué ir con tu madre. Tú vas al médico y pides la píldora el día después. Ya. Nos encontramos, bueno, ya os he dicho, ejemplos de cuestiones de violaciones, abusos sexuales y demás, en los que se discrimina por la discapacidad y no por formarse a los profesionales que deberían estudiar bien todo. Pero también nos encontramos casos que no he hablado en separaciones, en cuestiones de custodia de hijos, que simplemente por tener discapacidad se retira la custodia a la madre. Y os hablo de mujeres sordas. A ver, que no tenemos ninguna dificultad ninguna con el apoyo necesario y una mujer sorda menos. O sea, todavía nos encontramos ahí que la formación a los profesionales es fundamental ahí en ese sentido. Y no sé, bueno, si tenéis contacto con mujeres o niñas con discapacidad, seguro que está más el ahí pobrecita hacia mujeres y niñas que igual hacia hombres o niños. Entonces hay que cambiar ese chip en el sentido de que, pues eso, que de pobrecitas nada, es que todos tenemos nuestras diferentes capacidades y que eso es lo que hay que potenciar y trabajar individualmente con cada mujer para ver las necesidades que tiene. Y otra pregunta, ¿cómo propondrías tú una sensibilización pues desde edades tempranas, ¿no? En las aulas? ¿O crees que ya está todo esto en funcionamiento o que falta mucho para llegar a ello? No sé, ¿qué visión tienes? Sí, todavía queda. Y en la educación infantil, primaria y demás, creo que es fundamental. La educación inclusiva creo que es vital. El que estemos niños y niñas con discapacidad en los colegios, siempre, eso sí, con los apoyos que se deben tener, porque si no, el que estés en un aula pero estés apartado porque no se tienen los recursos, no, entonces no, es perjudicial para todos. Pero la educación inclusiva en condiciones tendría que ser fundamental, aparte de una educación en igualdad que es vital. Yo en eso lo comparo como cuando al principio se empezaban a dar charlas sobre accidentes de tráfico, que supongo que alguna vez tenido, que te tienes que poner el cinturón de seguridad, que tal, que pues el reposacabezas a tal altura, etc. Al final los niños y las niñas son los que iban a sus padres a cuando iban en el coche, ponte el cinturón, que me lo han dicho en clase. Yo creo que es fundamental el que desde pequeños y pequeñas veamos que la discapacidad es una circunstancia, que todos somos diferentes, es fundamental para la normalización y la visibilización. Y sobre todo el trabajar con las familias de los niños y niñas, cuanto antes mejor también. Las escuelas de familia son fundamentales, en el que no solo se informe y se forme, sino que creen también grupos de apoyo y demás, es fundamental. Y después otra forma de visibilización y normalización son los medios de comunicación, ya sea bien a través de redes sociales, de periodismos o de series de televisión, etcétera. Siempre pedimos el que haya personajes con discapacidad, pero no que se basen en la discapacidad. Bueno, no sé si, bueno, me imagino que la mayoría habréis visto Juego de Tronos y ya veis que hay personajes con discapacidad, pero que no se centran en, oh, fíjate, lo que no sé qué. No, tienen su papel activo, que es lo es lo importante. Ahí la discapacidad es una circunstancia, ¿no? Entonces ahí en eso también es una vía de llegar a todo el mundo, muy importante. Pues no tengo más preguntas. Muchas gracias. Gracias a ti. Espera un momento, Bianca, ¿te va a preguntar algo? Buenas, Marta. Hola. Quería preguntarte qué recomiendas a una persona que se encuentra en una situación de... una persona con discapacidad que se encuentra en una situación de discriminación. ¿Cómo debería...? Porque claro... Sí, eso es. ¿Qué debería hacer? ¿Debería denunciarlo de alguna manera o de qué manera esa persona debería empoderarse para poder salir de esa situación? Pues lo primero es que sepan que están en la situación de discriminación
Y por eso ahí la participación en el movimiento asociativo es fundamental. E incluso el movimiento asociativo va a poder ayudar a derivar esa denuncia y poder apoyar en todo lo que sea necesario. Es fundamental. Por eso la participación, como os decía, ya sea a través de asociaciones de personas con discapacidad, de mujeres con discapacidad, de mujeres solas, es fundamental para socializar el trabajo también, lógicamente. Y sobre todo, pues eso, a través de las asociaciones, normalmente de las asociaciones de personas con discapacidad, se tienen relaciones con la administración para llevar a cabo esas denuncias o poder recibir esas denuncias por discriminación. En el caso de que sean denuncias por violencia de género, ahí el apoyo tiene que ser fundamental también del movimiento asociativo, sobre todo especializado, y recurrir a los recursos comunitarios ahí en eso para que haya el conocimiento tanto de la situación de discriminación o de violencia. Hace falta también mucha formación e información. Entonces, ahí desde el mundo asociativo tenemos que trabajar en ese sentido también, para que sepan qué ha sucedido y qué canales tienen para poder denunciar. Vale, muchas gracias. Y una preguntita más. ¿Hasta qué punto hoy en día se solucionan estas situaciones de discriminación hacia las personas Aquí no. de trabajo, no? Por desgracia no deberían ser como tendrían que ser. Primero, por la burocracia que lleva mucho tiempo. Yo ahí no sé la normativa en La Rioja cómo la tenéis. Por ejemplo, nosotros aquí en Aragón se aprobó la Ley de Derechos y Garantías de las Personas con Discapacidad, en la que se implantaba un arbitraje previo para poder denunciar discriminaciones de cualquier tipo e intentar la solución vía mediación. Si no, claro, hay que llegar a juzgados y ese es el problema que hay. Otra de las cuestiones que se quiere trabajar es que ya os he dicho, las mujeres con discapacidad se tienen menos recursos, entonces también limita mucho la posibilidad de decir, si voy a denunciar me va a costar porque la justicia gratuita ya está más amplia en personas con discapacidad, pero donde es obligatorio el tener el abogado. Entonces ahí debería ampliarse en ese sentido también en aquellos procesos en los que no sea obligatorio el abogado, pero que es necesario para defender nuestros derechos. Entonces ahí la respuesta es bastante lenta en ese sentido. Entonces eso puede desincentivar a denunciar discriminaciones. Ahí hay que trabajar con los gobiernos autonómicos para que hagan procedimientos más rápidos y más de denuncia dentro de la propia comunidad y que no haya que llegar a los juzgados. Gracias. A ti. ¿Sí? Buenas tardes, Marta. Un placer encontrarte aquí como hombre con discapacidad y compañero tuyo de COSENFE. Y COSENFE, pues nada, pues muy bien. Estamos muy contentos de tenerte por aquí, aunque sea de forma online. Esperemos que con mejor tiempo nos veamos, ¿eh? Queda pendiente la visita allí. Yo agradecerte, pues en primer lugar, toda esta visión que nos has dado sobre la situación de las mujeres con alguna discapacidad. Haber utilizado, nos acompañan muchísimos jóvenes y muchísimas jóvenes en este lugar, y agradezco el no haber utilizado eufemismos para dirigirte a las personas con discapacidad. Es importante que, porque todos hemos sido minusválidos, inválidos, inútiles. El otro día fue diverso funcional, o sea, términos totalmente inadecuados e inapropiados. Somos personas con discapacidad y por eso
la compañera Marta ha estado hablando en todo momento de mujer con discapacidad. Al mismo tiempo, celebrar esta jornada también, un poco necesaria al hilo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer que celebramos estos días. Justamente estamos entre un día y el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, el día 3 de diciembre, y sí que me llama la atención un dato. 1 de cada 4 mujeres con discapacidad ha sufrido violencia. 1 de cada 4, ya sea violencia física, psicológica, etcétera, toda la tipología que existe en torno a las discapacidades. Los hombres que hemos estado al lado, que hemos estado cercanos, tanto grupos de hombres, varones, nuevas masculinidades, como estamos en numerosos grupos, hombres con alguna discapacidad también, yo creo que es importante ponerlo en valor, ese dato y esas formas de lucha que hay a través de las asociaciones de mujeres con discapacidad. Recuerdo hace muchísimos años cuando empezaron las jornadas en Toledo, en el castillo de San Servando, eso lo recuerdas tú también. También. Y bueno, yo creo que se ha caminado mucho, pero todavía queda y agradezco que ya sea bajo el paraguas del CERMI, de COSENFE, etcétera, pues existan este movimiento tan potente de mujeres como existe en la actualidad. Así que muchísimas gracias y adelante, Marta. Y cuentas con aliados también, ¿eh? Con ese 50%. Gracias a ti. Es fundamental, bueno, lo que decías, lo de los nombres, es que, como decíamos, el modelo médico que nos decían, bueno, antes, para que lo sepáis, en los años 70, todos en el certificado de discapacidad teníamos un normal, pues la discapacidad que sea, física o no, y es fundamental. Y ahora sí que se está hablando mucho de diversidad funcional, pero no es un término legal. Todo el movimiento asociativo de personas con discapacidad internacional, tanto en la convención como en todas las normas de aquí de España, somos personas con una discapacidad, que no hay que negarlo. Porque esto, como decía el presidente del CERMI estatal, Luis Callo, ¿a que no se habla de diversos cromáticos? Pues no vamos a hablar de diversos funcionales, que no tiene ningún sentido. Como dice Anso, si le digo a mi madre, Anso es el presidente de COCENFE, si le digo a mi madre que soy diverso funcional, me mirará con cara rara. Pues tenemos una discapacidad y ya está, que no pasa nada más, eso hay que reconocerlo. Pero la violencia sí que es muy preocupante y sobre todo que no se denuncia en la mayoría de los casos. Y están viviendo, y además durante la pandemia, han vivido una situación mucho mayor durante la época del confinamiento, del aislamiento, en el que en esa situación de superioridad ya del hombre sobre la mujer, que estaba controlada bien, pero en cuanto se han levantado esos confinamientos, las violencias contra las mujeres, hacia las mujeres, se ha multiplicado por mucho, y hay que trabajar porque se tengan los recursos necesarios y para que estos sean ágiles y, en el caso nuestro, no se nos discriminen y se piense que lo que decimos es mentira. Eso pasa mucho en discapacidad intelectual, en mujeres con discapacidad intelectual o con salud mental, pero me pedíais antes ejemplos. Tuvimos un caso de violencia de género, de su cónyuge, de una mujer con discapacidad física, y lo primero que pidió el cónyuge fue un informe psicológico de la mujer, que no estaba en sus cabales. Y después la abogada que le llevaba el caso, que era experta en género, hablaba a su acompañante en vez de hablarle a ella. Pues todavía queda, hemos ido avanzando, pero todavía queda y seguiremos, que para eso estamos ahí entre todos y todas, y además eso que estéis ahí jóvenes, pues aún da más esperanza.